Greetings, brother and sister. My name is Oscar González. For me, it's a pleasure to greet you today. Saludos, hermanos y hermanas. Para mí es un placer poder saludarles en el día de hoy. Greetings from my family, my wife, and my children. Saludo de mi familia, de mi esposa y de mis hijos. I hope that one day I can be with you in the church. Espero de que algún día pueda estar con ustedes en la iglesia. Today, we want to share the Word of God in the book of Philippians. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Filipenses. Most of you know this Bible verse. Muchos de ustedes conocen este versículo bíblico. It's very popular in the Christianity. Es bien popular entre los cristianos. So the Bible verse that we want to see today, el versículo bíblico que vamos a ver en el día de hoy es en Philippians chapter 4 verse 13. Es en Filipenses capítulo 4 versículo 13, donde dice, where they say, "For I can do everything through Christ who gives me strength." Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Most of you know this Bible verse. Muchos de ustedes conocen este versículo. But today we want to see, hoy vamos a ver what the Apostle Paul trying to say behind of this Bible verse. Pero hoy vamos a ver qué es lo que el Pablo está intentando decir detrás de este versículo. Sometimes we are using very bad this Bible verse. Muchas veces usamos muy mal este versículo bíblico. We use for the conference, o lo usamos en conferencias. Sometimes we use for encourage other people. Muchas veces lo usamos para empujar a otras personas, para animar a otras personas. Sometimes we use for any circumstance that happen around. Muchas veces lo usamos para cualquier circunstancia a nuestro alrededor. But we didn't know, pero no sabemos exactamente how powerful is this Bible verse. Cuán poderoso es este versículo bíblico. The Apostle Paul, el apóstol Pablo, is teaching something very important here. El apóstol Pablo nos está intentando de enseñar algo muy interesante aquí. But before to concentrate in this Bible verse, pero antes de concentrarnos en este versículo, we need to see all the letter. Tenemos que ver toda la carta. Es por esta razón, y we're going to start for the beginning. Vamos a comenzar por el principio de Filipenses. Some people, algunas personas, they are called this epistle the letter of joy. Algunas personas han llamado esta carta como la carta del gozo. Since we can see abundant information about joy in this letter. Porque podemos ver mucha información sobre el gozo en esta carta. We can see more than 20 times that this word is mentioned in this letter. Podemos ver más de 20 veces que esta palabra es mencionada en la carta. Por ejemplo, en Philippians chapter 1 verse 4, en Filipenses capítulo 1 versículo 4, en the verse 25, en el versículo 25, en Philippians chapter 2, verse 17 and 18, en Filipenses capítulo 2, versículo 17 y 18, en Philippians chapter 3, verse 1, en Filipenses capítulo 3, versículo 1, en Philippians chapter 4, verse 1 and 4, y en Filipenses capítulo 4 y versículo en Filipenses capítulo 4, versículo 1 y versículo 4. So as you see, the letter put a lot of emphasis on joy. Como ustedes pueden ver, la carta pone mucho énfasis en la palabra gozo. But let me ask you this question. Pero déjeme preguntarle esta pregunta. In what context was this letter written? ¿En qué contexto esta carta fue escrita? Well, the letter of Philippians, la carta de Filipenses has many other, como muchas otras,
were written from prison. Fueron escritas desde la prisión. That means the Apostle Paul wrote this letter when he was in prison. Esto quiere decir de que el apóstol Pablo escribió esta carta desde la prisión. Deprived of freedom, deprived of amenity. Privado de libertad y privado de las necesidades, ¿verdad? O comodidades. But he is not in prison because he did something wrong. Él no está preso porque hizo algo malo. He is in prison unjustly. Él está en prisión injustamente. Just for preach the word of God. Solo por predicar la palabra de Dios. What ironic here, right, brothers and sisters? Qué ironía aquí, ¿verdad, hermanos y hermanas? Because the letter that we know as the letter the joy was written from Yale. Porque la carta que conocemos como la carta del gozo fue escrita desde la cárcel. Now, let me ask you this question again. Déjeme preguntarle esta pregunta otra vez, or other question, o otra pregunta. If we were in the condition that the apostle Paul was, y si nosotros hubiésemos estado en la posición que estaba el apóstol Pablo, ¿cómo hubiese sido nuestra reacción? How they can be our reaction during this situation that the Apostle Paul is crossing during this moment? ¿Cómo hubiese sido nuestra posición en ese momento que el apóstol Pablo estaba cruzando? Well, maybe muchos de nosotros, most likely be angry. Estaríamos muchos de nosotros enojados, frustrados, and without a doubt or many questions of God. Y con muchas preguntas que hacerle a Dios. But the Apostle Paul, pero el apóstol Pablo is in prison, está en prisión, and he sent this letter, and él envió esta carta to encourage the people of Philippians, para animar a la gente de Filipos. The Apostle Paul wrote this letter. El apóstol Pablo escribió esta carta porque estaba agradecido por la ayuda que la iglesia le había dado. This letter was written because the Apostle Paul was grateful for the help that the church gave him. So we can see here, brothers and sisters, so podemos ver aquí, hermanos y hermanas, how we know that the Apostle Paul was grateful for the help for the church. ¿Cómo sabemos que el apóstol Pablo estaba agradecido por la ayuda de la iglesia? We can see this in the verse 18 in the chapter 4. Podemos ver eso en el capítulo 4 del versículo 18, donde dice, where I say, at the moment I have all need and more. I am generous supply with the gift that you send me. En el versículo 18 va a decir de esta manera, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido la ayuda de que la iglesia le había dado, ¿verdad? Por la ayuda que la iglesia le había dado, for the help that the church had given him. So when the Apostle Paul sent this letter to the church in Filipos, cuando el apóstol Pablo envió esta carta a la gente de Filipenses, was not the only reason that he sent this letter. No fue la única razón por la cual envió esta carta. The reason, the letter of Filipos, la carta de Philippians, tiene
tiene muchas enseñanzas que podemos encontrar. We can learn a lot in this letter. But when Apostle Paul sent this letter, cuando el apóstol Pablo envía esta carta, el apóstol Paul they want to teach something to the church. El apóstol Pablo quiere enseñarle algo a la iglesia. Y we can see this one in the verse 11. Y podemos ver eso en el versículo 11 del capítulo 4, de chapter 4, 11. Say, y dice, know that I was ever in need, for I have learned how to be content. Please, see this word, content. Por favor, vea esa palabra, contentamiento. With whatever I have, con lo que yo pueda tener. En español va a decir en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, marque esa palabra, contentarme cualquiera sea mi situación. Let me tell you something. Déjeme decirle algo. El apóstol Pablo, he is very grateful for the help the church sent to him. El apóstol Pablo está muy agradecido por la ayuda que la iglesia le había dado. But at the same time, pero al mismo tiempo, we can see, podemos ver, that the church therefore forgot to continue to help him. De la iglesia, al parecer, se le olvidó de poder continuar ayudándole a él. And for that reason, es por esta razón, that the Apostle Paul say, el apóstol Pablo say, in the verse 11, en el verso 11, know that I was ever in need. En el versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez. Why the Apostle Paul say that? ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo eso? Well, let me explain you that. Déjeme explicarle aquello. We can see in the verse 14 until 17 that this church was very strong partner and help for the Apostle Paul. Esta iglesia fue una iglesia partner con él y que le ayudaba mucho en su ministerio. We can see this one in the verse 14 to 17. Podemos ver eso en los versículos 14 al 17. Say, even so, you have done well to share with me in my present difficulty. As you know, Philippians were the only one who gave me financial help when I first brought you the good news, and then traveling from Macedonia. No other church did this. Even when I was in Thessalonica, when sent help more than once. En el versículo 14 en adelante va a decir de esta manera. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. So the Apostle Paul, el apóstol Pablo, they are trying to explain the church, estaba intentando de explicar a la iglesia, thank you for your help. Gracias por tu ayuda. Thank you for remind me. Gracias por recordarse de mí. Thank you for send me this help because really I need. Gracias por enviarme esta ayuda porque de verdad la necesito. But Church of Philippians, Iglesia de Filipenses, let me tell you something. Déjeme decirle algo. Verse 11 again, versículo 11 again. Know that I was ever in need, for I have learned how to be content. Déjeme decirle nuevamente esto en el versículo 11. Iglesia de Filipenses, gracias por su ayuda, gracias por todo, pero no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme
cualquiera sea mi situación. Now, the first thing that we have to see here, la primera cosa que tenemos que ver en este pasaje bíblico es the content, es el contentamiento. If we want to see what the content doesn't not mean, lo primero que vamos a ver, lo que el contentamiento no es y what the contents mean, y qué es lo que significa el contentamiento. Something very important that we can see here. Algo bien importante lo que podemos ver aquí. The Apostle Paul trying to say to the people of Philippians, el apóstol Pablo intenta decirle a la iglesia de Filipenses that with his help, or with them help, or without the help that the church are going to sell to him, con la ayuda de ellos, o sin la ayuda de ellos, he's going to continue to preach the gospel. Él va a continuar predicando el evangelio. Pero, the Apostle Paul, they want to teach something. El apóstol Pablo le quiere enseñar algo. So that's the reason that we want to concentrate. Es por eso que nos vamos a concentrar en the word contents, en la palabra contents. Now, ahora, we want to see what content doesn't no mean. Ahora vamos a ver lo que el contentamiento, lo que no es el contentamiento. Número uno. The Christian content is not. El contentamiento cristiano no es resignación, no es resignación, es no fatalism, no es fatalismo, no es decir, well, I am satisfied with what I have to live. Estoy satisfecho con lo que tengo que vivir. It's no pessimism, no es pesimismo. Number two. Número dos, the Apostle Paul is not trying to say, el apóstol Pablo no está intentando decir, the Apostle Paul is not trying to say in the verse 11, el apóstol Pablo no está intentando decir en el versículo 11, I have learned how to adapt, or I have learned how to adapt or become flexible. El apóstol Pablo no está intentando decir, he aprendido a cómo adaptarme y ser flexible. Número tres. Content is much more than knowing how to adapt. Contentamiento es mucho más que a saberse adaptar. Es much more than being flexible. Es mucho más que ser flexible. Is that the reason that the Apostle Paul said to the church, thank you for your help. Thank you for thinking me, but without you or with you, I'm going to continue to preach the gospel. Es por eso que el apóstol Pablo está diciendo, iglesia, con su ayuda o sin su ayuda, yo voy a continuar a predicar el evangelio. But thank you so much. But muchas gracias. Thank you for being with me. Gracias por estar conmigo. Thank you for being my support. Gracias por ser mi soporte. Pero, this is very important. Esto es muy importante. Sometimes, muchas veces, we can do many things. Podemos hacer muchas cosas. We can transform our community. Podemos transformar nuestra comunidad. We can do many events in our church. Podemos hacer muchísimos eventos en nuestra iglesia. Pero, when many plans that we have as a church, cuando tenemos muchos planes como iglesia and it doesn't work y no trabajan, we are very frustrated. Nos quedamos bien frustrados. We feel frustrated. Nos sentimos frustrados.
We feel that the God is not listening us. Sentimos de que Dios no nos está escuchando. We feel that maybe we need to change the plan. Sometimes pensamos que tenemos que cambiar el plan. We feel sometimes that maybe we need to change the team. Muchas veces pensamos que tenemos que cambiar el equipo que está trabajando con nosotros. Sometimes we think that, muchas veces pensamos que maybe the pastor they don't have the vision, que el pastor muchas veces no tiene la visión. But Apostle Paul, el apóstol Pablo, el apóstol Paul trying to teach something when he mentioned the word contents. El apóstol Pablo está intentando decirnos algo con la palabra contentamiento. Now maybe you can say, but pastor, you start to preaching about the verse 13. Yo te puedo decir, pastor, pero usted estaba predicando del versículo 13. Yes. Sí. But you're gonna discover, pero usted va a descubrir why the Apostle Paul, por qué el apóstol Pablo is saying this, está diciendo eso en the verse 13, en el verso 13. Now, ahora, vamos a ver, we want to see now what doesn't content mean, qué es lo que el contentamiento significa. What does Paul want to tell us with this? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está intentando de decirnos con esto? The Christian content is, el contentamiento cristiano es the satisfaction that we experiment and consider what we have and what we are in Christ. Let me repeat this one more time. Déjeme repetir esto una vez más. The Christian content is, el contentamiento cristiano es the satisfaction that we experience and consider what we have and what we are in Christ. El contentamiento cristiano es la satisfacción que experimentamos en considerar qué es lo que tenemos y qué es lo que somos en Cristo. This is very important. Y esto es muy importante. Porque the Apostle Paul, el apóstol Pablo, it's not the first time, no es la primera vez that he is crossing or he is experiencing suffering in his life. No es la primera vez que él está experimentando sufrimiento en su vida. No es la primera vez, it's not the first time that he feels sometimes alone, de que él se siente un poco solo en el ministerio. ¿Y how we know that? ¿Y cómo sabemos aquello? Bueno, lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 11, de los versículos 24 al 28. We can see it in 2 Corinthians chapter 11, verse 24 till verse 28. You can read all the chapter 11 at home. Usted puede leer todo el capítulo 11 en casa. Y you're going to discover, y usted va a descubrir how was, o cómo fue la vida del apóstol Pablo. How was the life of the apostle Paul? For example, por ejemplo, I'm going to mention few this one. Voy a nombrar algunos de estos. He said, I travel on my long journey. I have facing danger from river and from robbers. I have facing danger for my own people, the Jewish, as well the Gentiles.
va a decir, have faced danger in cities, in the desert, on the sea. Also, he's gonna say, I have shiver and cold without enough clothing to keep me warm. So the Apostle Paul is not suffering for the first time, brothers and sisters. El apóstol Pablo no está sufriendo por primera vez, mis hermanos y hermanas. Let me read here in Spanish. Déjenme leerlo aquí en español. Dice el 2 Corintios capítulo 11, versículo 24. Voy a leer solamente mencionar algunas cosas. Él va a decir, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apiedrado, 3 veces padecido naufragio de noche y de días, en camino muchas veces peligrosos, ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, en trabajo y fatiga. Y él va a decir de muchos desvelos, sed, ayuno, frío, en desnudez. Pero, the Apostle Paul, el apóstol Pablo, they're going to finish in the verse 28, va a finalizar en el versículo 28, con algo, that they need to produce something in our life, que tiene que producir algo en nuestra vida. They need to break us. Honestamente tiene que quebrantarnos a nosotros. Do you remember when I said in the beginning? ¿Se acuerda cuando lo dije al principio? That most of us, que muchos de nosotros, conoce el versículo 13 de Filipenses capítulo 4. The most of us know the Philippians 4 verse 13. And sometimes we're using very bad, y muchas veces lo usamos muy mal, or sometimes we are trying to explain a little bit bad, o quizás muchas veces lo explicamos un poquito mal. Well, the Apostle Paul, el apóstol Pablo, then trying to say something here. Está intentando decirnos algo aquí. Because in the verse 28, porque en el versículo 28 of 2 Corinthians, de 2 de Corintios 11, de 2 Corinthians 11, para mí es muy importante. For me, it's very important. When in the verse 17, in the verse 27, when he finishes verse 27, cuando él termina el versículo 27, when he say, I have shiver and cold without enough clothing to keep me warm. Cuando él está finalizando el versículo 27, donde dice, en trabajo y fatiga, y en mucho desvelo, en hambre y sed, y en muchos ayunos con frío y en desnudez, the Apostle Paul say, then, beside all of these, I have daily burn of my concern for all the churches. My concern is all the churches. All the churches. All the church. En el versículo 28 él va a decir, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. From all the churches. From all the churches. That's the reason the Apostle Paul is trying to say, brother and sister, that he say, not that I have ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. Es por eso que el apóstol Pablo está diciendo, mis hermanos, literalmente, él en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. In any situation, en cualquier situación, I have been content. He aprendido a contentarme. But once again, pero una vez más, please, por favor, el apóstol Pablo, are not trying to say, no está intentando decir, well,
I have learned to adapt me. Bueno, me he intentado de adaptar o become flexible o ser flexible. No, he's not trying to say this one. No, él no está intentando de decir eso, mis hermanos. Porque en el versículo 12, because in the verse 12, the Apostle Paul, the Apostle Pablo is going to say, va a decir lo siguiente. Verse 12, I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned. Marque esa palabra. Please mark this word. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with full stomach or empty with plenty or little. Es por eso, mis hermanos, que en el versículo 12 el apóstol Pablo va a decir, sé vivir humildemente y tener abundancia con todo y por todo estoy enseñado. Marque esa palabra, enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. In other words, en otras palabras, the Apostle Paul trying to say in the verse 12, el apóstol Pablo trying to say in the verse 12, neither abundance or shortage change the joy I have in Christ. En otras palabras, él va a decir, ni la abundancia ni la escasez me va a quitar el gozo que tengo en Cristo. El gozo I have in Christ. The joy I have in Christ. El gozo que tengo en Cristo. Otherwise, neither abundance increase. Pay attention in this one. Por favor, presta atención en esto. In otras palabras, the Apostle Paul trying to say in the verse 12, el apóstol Pablo está intentando en decir en el verso 12, neither abundance increase my satisfaction in Christ, or shortage minimize my satisfaction in Christ. En otras palabras, lo que está diciendo es que ni la abundancia incrementa mi satisfacción en Cristo, ni la escasez minimiza mi satisfacción en Cristo. We can see this one in 2 Timothy chapter 6, the verse 6 until 8. Podemos ver eso en 2 de Timoteo, capítulo 6, de versículo 6 al 8. 2 Timothy chapter 6. 6 to 8. 2 Timoteo capítulo 6, de 6 al 8. Ahora, what is the secret of all of this? ¿Cuál es el secreto de todo esto? Well, the answer, bueno, la respuesta es en the verse 13. Es en el verso 13. Apostle Paul is going to say, el apóstol Pablo va a decir, for I can do everything through Christ who gives me strength. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Do you remember what I said minutes ago? ¿Se acuerda cuando dije minutos atrás? When we organize, cuando nosotros organizamos a conferencia, o trying to impact our community, o intentamos de impactar nuestra comunidad, o we're trying to run our vision and mission, o cuando intentamos de que nuestra visión y misión empiece a correr, and doesn't work y no trabaja, we are trying to say, or maybe we need to change the leadership or our team. Maybe podemos decir que tenemos que cambiar nuestro liderazgo o nuestro equipo. Or maybe we can say the pastor is not working in our vision and in our mission. O podemos decir que nuestro pastor no está trabajando en la misión y en la visión de la iglesia. We feel frustrated y nos sentimos frustrados because we would like to do something. Porque queremos hacer algo. We want to impact our area. Queremos impactar nuestra área.
preaching the word of God, predicando la palabra de Dios, especially in this time, especialmente en estos tiempos. But when it doesn't work, pero cuando no trabaja, we feel very bad. Nos sentimos muy mal. But this is the answer. But esta es la respuesta. The Apostle Paul said to the church in Filipos, el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de Filipenses, with your help, once again, con su ayuda, una vez más, o without your help, o sin su ayuda, I'm going to continue to preach the gospel. Voy a continuar predicando el evangelio. You know why? ¿Saben por qué? Because I am in Christ. Porque estoy en Cristo. I can do everything. Puedo hacer todo. Why? ¿Por qué? Because I am Christ. Porque estoy en Cristo. This is very interesting here. Esto es muy interesante aquí, mis hermanos. All our projects, todos nuestros proyectos, all our vision and mission, or whatever the church want, o toda nuestra visión, nuestra misión, o lo que quiera la iglesia, if the church, they don't put everything, si la iglesia no pone todo in the hand of God, en las manos de Dios, we're going to feel frustrated. Nos vamos a sentir frustrados. If we don't pray, if we don't say, God, please, you have to run with us. If nosotros no oramos, y si no decimos, Señor, tú tienes que correr con nosotros. If we don't do that, if no hacemos eso, we're going to feel frustrated. Nos vamos a sentir frustrados. We're going to accuse others. Vamos a acusar a otros. We need to change the strategy. Tenemos que cambiar la estrategia. No, don't change the strategy. No cambie la estrategia. Go to God. Vaya a Dios. Because in Christ, porque en Cristo, you can do everything. Usted puede hacer todo. This is the Apostle Paul trying to say here. Esto es lo que el apóstol Pablo está intentando decirle to the church to the church there, a la iglesia ahí. I have lashes. I have in the river. They stoned me. They need to run. I run away because they want to kill me. I feel frustrated. I shaving. I don't have any clothes. Even my own people, they don't like me. Even the Gentiles, they don't like me. But you know what? I can continue doing this one because I am in Christ. No he tenido ropa, he estado tiritando, me han apiedrado, mi gente no me quiere, los judíos no me quieren, los gentiles no me quieren, pero ¿saben qué? Yo lo puedo soportar porque estoy en Cristo. This is the secret here. Este es el secreto aquí. Remember this, church. Recuerde esto, iglesia. Every project, cualquier proyecto, if you want to change your community around, if usted quiere cambiar su comunidad alrededor, remember this. Recuerde esto. In Christ, en Cristo, we can do. Podemos hacerlo. But if we are not in Christ, pero si no estamos en Cristo, it's going to be very difficult. Va a ser muy difícil. This letter, esta carta, that many know as the letter of joy, que muchos conocen como la carta del gozo. The Apostle Paul teach the church. El apóstol Pablo le enseña a la iglesia. If you want to do something, si quieren hacer algo, do it in Christ. Hágalo en Cristo. Thank you for your help. Gracias por su ayuda. But with your help or without your help, con su ayuda o sin su ayuda, the word of God is going to continue to preach. La palabra de Dios se va a continuar predicando. Es time. Es tiempo. Es time, church. Es tiempo, iglesia. It's time, church. Es tiempo, iglesia. To put everything in the hands of God.
poner todo en las manos de Dios. It's time, church. Es tiempo, iglesia, de start to walk in faith. Es tiempo de caminar en fe. But remember, pero recuerde, in Christ, en Cristo, in Christ, en Cristo, in Christ, church, en Cristo, iglesia. We can do everything. Podemos hacer todo. We can do everything. Podemos hacer todo. In Christ, en Cristo.